tal, estimados estudiantes del curso Liderazgo y Desarrollo de Habilidades Directivas? En esta oportunidad vamos a abordar unos temas que nos quedaron pendientes acerca de la sesión número 2, que se realizó el día viernes 13, que por problemas técnicos se me imposibilitó dar la sesión de manera expedita. Sin embargo, el contenido continúa, va a estar alojado en un enlace, ustedes pueden acceder a él y esto pues viene a reforzar lo que hemos venido trabajando a lo largo de este curso. He visto sus tareas y me parece realmente interesante cómo se tomaron la seriedad de hacer un autoanálisis exhaustivo, donde se evidencia cómo el tema del liderazgo viene a fortalecer aspectos que ustedes ya controlan. Por ejemplo, las habilidades directivas, que son parte del día a día de cada uno de ustedes. Algunos pues se desempeñan en otro tipo de áreas como temas de logística, algunos tienen temas de manejo de personal, grupos grandes de personal, otros tienen la responsabilidad de gerenciar a nivel regional. Entonces, ¿cuál es el denominador común de todo esto? Ustedes necesitan ese tipo de habilidades directivas y parte de las características recurrentes es el tema de manejo de equipo, regulación emocional y el liderazgo como tal. Dentro de las características de todos estos líderes hemos visto que hay un elemento que se repite en cada una de estas situaciones y es la comunicación, pero no cualquier tipo de comunicación, hay varios tipos de comunicación y hemos visto en los perfiles que existe desde una comunicación asertiva, una comunicación que viene siendo más no verbal, otra comunicación que viene siendo comunicación más estratégica. Y la radiografía del liderazgo nos permite tener esa visión de qué características predominan en cada uno de ellos. Hemos visto un decálogo de características que son las que más se repiten en los líderes mundiales. Y más interesante aún, hemos visto qué características hacen eco en la personalidad de cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a tener un espacio para poder analizar más allá de qué características tengo o no tengo, qué aspectos puedo mejorar en cada una de ellas. Y el objetivo de esta sesión es el siguiente: identificar sus fortalezas, áreas de mejora en liderazgo, comprendiendo las habilidades directivas esenciales de un líder, valga la redundancia. Y acá les hago la pregunta, pero esto posiblemente no me lo van a poder responder, pero sí piénsenlo. El líder que admiro. ¿Por qué admiran a ese líder? ¿Qué les hizo tener ese eco de esa persona? ¿Qué características o qué tema de carisma pudo generar esa empatía en ustedes? La siguiente pregunta, y esto es algo más reflexivo: si pudieras trabajar con cualquier líder del mundo, ¿quién sería y por qué? Y esto puede diferir del líder que ustedes admiran. Por ponerles un ejemplo, yo admiro a Donald Trump, porque sí admiro el liderazgo de Trump, pero trabajar con él no creo que fuese algo fácil o algo sencillo. A mí no me gustaría trabajar muy cerca de él, porque por lo que hemos logrado observar, tiene un carácter muy explosivo, sería manejar mucho estrés en todo momento. Sin embargo, eso no quita que yo siga admirando su tipo de liderazgo, pero quizás sí me gustaría trabajar con otros líderes que pueden ser menos polémicos o más polémicos o de repente más intelectuales. Podríamos hablar tal vez no de líderes mundiales como tal, pero sí de CEOs
que podemos admirar. Por ejemplo, Jeff Bezos podría ser una persona con la que me gustaría trabajar. Sin embargo, es una persona que tiene un liderazgo enfocado en la visión a largo plazo y en planificación extrema. Entonces también hay ciertos niveles de estrés a los cuales tenemos que estar nosotros dispuestos a acceder. Acá vamos a ver cómo vamos a tener esta coherencia entre lo que admiramos y entre lo que nosotros logramos desarrollar. Y esto los invito a meditarlo. Si de verdad el líder que admiro, pues lo admiro tanto como para querer trabajar con él, o me gustaría únicamente conocerlo, o el tipo de admiración a qué se debe, porque también el líder proyecta una imagen al público, pero su círculo más íntimo, esta dinámica social cambia. Y acá hay una aseveración muy poderosa y es la siguiente: dice, las cualidades que admiro en otros líderes muchas veces son las mismas que queremos desarrollar nosotros. Muchas veces son aspiracionales, porque no lo tenemos, lo queremos hacer. O muchas veces las neuronas espejo juegan y por imitación nosotros sentimos esa empatía o nos sentimos representados. Muchas veces este tipo de preguntas son válidas porque nos ayudan a esa introspección. Ahora bien, de la mano de la tarea que ya hicieron de identificar y hacer un autoanálisis basándose en la personalidad o el líder que admiran, detectaron ciertas características, las enumeraron e identificaron cuáles son las más poderosas en cada uno de ustedes. También grabaron un video donde ustedes están explicando este tipo de características. Entonces tenemos con qué líder nos identificamos, qué características descubrieron en su liderazgo. Hasta este punto vamos todos. Y la pregunta número 3, ¿qué debilidades detectaron? Porque este es un viaje de autoconocimiento. Si bien identificamos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas como un análisis FODA, es muy interesante y difícil entender que podemos tener nosotros esas fortalezas. Posiblemente las debilidades surgieron de primero, pero necesitamos enumerar esas debilidades basándonos en la tarea número 1 y 2, que viene siendo el complemento. Nuestra nueva misión es enumerar esas debilidades, ya que están detectadas, y vamos a priorizarlas, es decir, en el orden jerárquico, la que más necesito, la que más oportunidades me ha quitado, y así sucesivamente. Vamos a hacer un análisis de 5 debilidades principales que detectemos, y esto nos va a servir para tener una estrategia o líneas de acción. Por ejemplo, en mi caso particular, tengo una debilidad que si yo leo en público me pongo nervioso. Por ende, tiendo a confundirme o a confundir las letras. O por ejemplo, si yo soy disléxico, muchas veces los números y letras van a aparecer en orden distinto. Y no es porque esté mal, sino que porque las conexiones neuronales de mi cerebro son diferentes. Y tengo que aprender a lidiar con eso. Y había una persona que decía bien que la dislexia se convirtió primero en mi martirio y luego se convirtió en mi superpoder. Esta es una conferencia de TEDx que se las voy a compartir junto con este enlace, porque el superpoder que le dio la dislexia a esta persona fue la perseverancia. Y entonces cuando todos sus compañeros estudiaban y a la primera sacaban los ejercicios, y pasa cuando uno está estudiando matemática y vienen los compañeros y dicen, ya pongan otro, y uno tal vez va a la mitad del ejercicio. Esta persona tenía que revisar 3 veces para estar seguro de que lo que estaba escribiendo estaba bien.
Y como consecuencia de eso, su método de desarrollo de estudio fue perseverar. Y eso eventualmente lo volvió más productivo, más perfeccionista y más inteligente que la media. Partiendo de una debilidad bien gestionada, que como resultado se convirtió en una herramienta de liderazgo. Y él lo menciona. Esto se convirtió en mi superpoder. Superpoder, podemos hablar de un liderazgo basado en la resiliencia, como las características de algunos líderes que ustedes han visto a lo largo de este curso. Habilidades directivas clave. Cuando yo les menciono sobre habilidades directivas clave, ¿qué se les viene a la cabeza? Una habilidad directiva puede ser el trabajo en equipo, puede ser el manejo del estrés, puede ser convivir con personas odiosas y no permitir que saquen lo peor de nosotros mismos. Una habilidad directiva se trata de gestión emocional, porque nos permite gestionar las emociones, actuar de manera coherente frente a una crisis. Y tenemos acá un conteo. Vamos a ver las 7 habilidades directivas del líder moderno. Ya tenemos un decálogo de las habilidades directivas de los líderes mundiales, pero esta es atemporal. O sea, podemos ver que en la presentación hay distintos líderes. En esta tenemos 7 habilidades principales del liderazgo moderno. ¿Por qué? Porque ahora ha evolucionado el tema de la comunicación. Si bien antes había un liderazgo legítimo, ahora tenemos que cuidar algo que no tan novedoso, pero sí de suma relevancia. Y es el tema de la reputación digital. Y entonces ya no tenemos que cuidar solo nuestra imagen ante las personas o nuestros interlocutores físicos o presenciales. Tenemos que cuidar nuestra imagen que se ve en toda pantalla, que está en las redes sociales. A esto le llamamos la reputación digital, algunos le llaman la huella digital y como le llamamos últimamente la marca personal. Pero esta es la marca personal en la web. Y todo lo que vamos haciendo deja un rastro digital y toda la influencia que podemos ejercer de manera física también la podemos hacer de manera digital. Así que el líder moderno debe de tener estas características. Y la característica número 1 es comunicación efectiva. ¿Y a qué nos referimos con comunicación efectiva? Pues si nos vamos al sistema de comunicación que conocemos, es un proceso, ¿verdad? Entonces el proceso de comunicación, hay un emisor, hay un receptor, hay un código, que en este caso es el idioma, hay un canal, que es el medio a través donde viaja el mensaje, hay un contexto, hay un referente. Existen las barreras comunicacionales como los ruidos, por ejemplo, si es una videollamada y que se me apague la luz, entonces se va a ver a oscuras, pero se va a seguir escuchando. Entonces existen barreras superables y barreras no superables. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la comunicación sea efectiva. Y eso quiere decir que el mensaje llegue de punto A al punto B. Y cuando hablamos del mensaje, hablamos de compartir una imagen mental. Y cuando compartimos esa imagen mental, es básicamente trasplantar una idea al imaginario de otra persona o de un grupo de personas. Es una habilidad directiva porque para dar directrices, para dar instrucciones, necesitamos que la comunicación sea clara, sea entendible. Por ende, necesitamos poner énfasis en nuestro idioma, en nuestra manera de hablar, en buscar palabras sencillas de entender. Saber explicar ideas, escuchar activamente, inspirar con el discurso. Saber explicar lo que necesitamos. Porque muchas veces pensamos que las demás personas tienen el contexto o tienen la obligación de saber qué es lo que estamos pensando. Si no nos hemos tomado la tarea ni siquiera de explicar nuestra propia idea. Escuchar activamente. Hablábamos de la empatía, la escucha activa, tener interés genuino en lo que está diciendo la otra persona. E inspirar con el discurso, porque somos seres emocionales. Y basándonos de esta emoción, que pueden venir desde la ira, desde la alegría,
desde la preocupación, desde un sueño, una meta, podemos nosotros inspirar a estas personas. Y esto va a depender y va a fortalecer o va a debilitar ese mensaje que nosotros queremos dar. Incluso esta que ven por acá fue una barrera comunicacional, algo que se interpone entre el set que acabo de preparar, pero es algo superable. Tiene que ver con educación, pero ustedes están acá para poder salir avantes ante cualquier tipo de situación que no esté planificada, porque para eso se necesita la regulación emocional. Nuestro punto número 2, inteligencia emocional, controlar las emociones, entender las emociones de los demás. Muchas veces estamos ocupados con trabajos sumamente irrelevantes y surge algo que no teníamos contemplado, posiblemente es algo antojadizo de otra persona, posiblemente haga un berrinche, un escándalo. Nosotros tenemos que gestionar emocionalmente para estar preparados para ese tipo de cosas. Ha pasado, a mí me pasó el día de ayer, y sin embargo eso no me hace más ni menos profesional. Se resolvió el problema, afortunadamente. Y a ese tipo de comunicación en crisis es sumamente importante tener la regulación emocional para poder lidiar con todo este tipo de personas que posiblemente no tienen la educación que ustedes tienen. Posiblemente tienen más, posiblemente tienen menos, pero posiblemente sus valores son distintos. Ese tipo de situaciones ocurren. Tenemos el paso número 3. Toma decisiones. Analizar la información, decidir bajo presión. Muchas veces no tenemos el tiempo para ponernos a analizar detenidamente y necesitamos tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, un piloto va en ruta y ocurre un accidente. Si él sigue viajando puede correr riesgo, pero si él se queda va a gastar más viáticos y eso va a afectar al reporte y va a afectar a la efectividad de las comisiones que ustedes están a cargo. Son decisiones que tienen que tomar en segundos porque ustedes están gerenciando y liderando. Punto número 4, pensamiento estratégico. Ver el panorama completo y anticiparse a los problemas. Muchas veces estamos acostumbrados únicamente a recibir problemas, pero tenemos que regular emocionalmente, por eso usamos la inteligencia emocional para lograr tener claridad y evitar el ruido para poder pensar de manera estratégica y obtener mejores resultados. Y el paso número 5, el trabajo en equipo. Muchas veces es complicado delegar cuando no tenemos la plena confianza de que nuestro equipo tiene las habilidades y la capacidad de sacarse trabajo. ¿Por qué? Porque a veces somos muy perfeccionistas y sabemos que lo van a hacer, pero tal vez no lo van a hacer con la calidad que nosotros queremos. Pero como dice, y hay otro libro que les voy a recomendar que se llama Let Them, o Solo Suelta. A veces hay que aprender a soltar ese control, porque eso va a posibilitar que nosotros tengamos mejores resultados, porque ya no vamos a hacer solo uno, vamos a hacer una mentalidad de colmena, un trabajo en equipo. Y esto va de la mano con la motivación, porque lo más importante acá es el recurso humano, la persona. Y el marketing lo ha hecho muy bien. El marketing era producto, precio, plaza, promoción. Luego evoluciona con las 7 P's: producto, precio, plaza, promoción, posicionamiento. Luego de posicionamiento, procesos y personas. Y ahora la rueda del marketing rueda sobre el eje de la persona. Que estamos trabajando y liderando personas, objetos, a pesar de que existe el tema de la inteligencia artificial y exista la comunicación híbrida. Y el número 6 es la resolución de conflictos. Inevitablemente van a haber conflictos porque las personas tienen intereses diferentes y aquí a veces viene el tema de los egos, el tema del poder. Y cuando hablábamos del poder era que el poder se refiere a someter la voluntad de uno por la voluntad de otros. Muchas veces tocamos fibras sensibles y eso puede desencadenar
actitudes negativas. Una broma en un momento inoportuno puede desatar también un conflicto que va a repercutir en la productividad y en el ambiente laboral. Manejar los desacuerdos es importante y mediar entre personas, por lo que tenemos que tener activa nuestra comunicación, ese interés genuino y tomar una decisión estratégica. A veces es necesario el tema de incentivos, a veces es el tema de castigos también importante, porque necesitamos poner ese ejemplo. Y la habilidad número 7 del liderazgo moderno es la adaptabilidad. Y sin ella no podríamos estar dando este curso, no podría estar yo haciendo este video, porque el viernes tuvimos problemas técnicos. Pero la adaptabilidad y las tecnologías nos permiten hacer este tipo de ejercicios. ¿Cuál es la radiografía de mi liderazgo? Les pregunto ahora. Vamos a hacer un ejercicio y este va a constar en qué. Vamos a escribir 7 habilidades de que nosotros tenemos, las vamos a enumerar del 1 al 10, es decir, la habilidad 1 tiene 10 puntos, la habilidad 2 tiene 3 puntos, la habilidad 3 tiene 9 puntos y así lo vamos a calificar. Eso nos va a permitir jerarquizarlas e identificar cuáles son las habilidades del liderazgo moderno que yo poseo. Luego vamos a identificar cuál de estas va a ser nuestra mayor fortaleza y cuál es nuestra mayor debilidad. ¿Qué habilidades debo mejorar con urgencia? Y así vamos a priorizar. Y vamos a culminar esta transmisión con este mensaje. El liderazgo comienza con conocerse uno mismo. Los grandes líderes no nacen completos, se construyen desarrollando habilidades todos los días. Así que los invito a desarrollar sus habilidades todos los días y a mejorar un 1% más de lo que lo hicieron el día de ayer.